La situación general de las aguas es un tema complejo, diverso, en cada cuenca tiene su realidad. Eso es lo que, por eso es el abordaje tiene que ser por cuencas, porque lo que pasa en la calidad del agua de cada curso de agua depende de lo que pasa en la cuenca, en su propia cuenca, ¿no? Ese concepto es algo que capaz que no se tiene la dimensión clara, pero para algunas cosas sirve usar los departamentos, pero para manejo del agua necesitamos entender qué es lo que pasa en cada cuenca. Y las cuencas están determinadas por la geografía. A veces, la cuenca del Río Negro abarca el 40% del área del país y tiene 8 departamentos. Entonces, las acciones que tenemos que tomar y lo que pasa en toda la cuenca es lo que termina resultando en el recurso, digamos, en la calidad del agua y en la cantidad también. Entonces, para poder gestionar de manera coherente las aguas, tenemos que pensar en qué pasa, cuáles son las actividades que pasan en todo el territorio de la cuenca. Y eso depende de cada territorio y cada uno, digamos, de las actividades que se realizan son las que terminan impactando, ¿no? Por eso decíamos que la calidad también es un indicador variable que depende no solo de la cuenca, sino además de la época y de cuál es cada una de esas actividades. El discurso popular o lo que la calle dice es que el río Negro está contaminado. ¿Qué base científica tiene de cierto o no? Bueno, por eso decíamos, el grado de contaminación de cada uno de los recursos es variable en el tiempo, en el lugar. De todas maneras, es cierto que en términos generales eh, el nivel de calidad de las aguas es bueno, si bien tenemos algunos problemas y algunos parámetros que son más altos de lo deseable, de lo normal, en particular los nutrientes, que después terminan generando problemas con las floraciones algales y las cianobacterias que tuvimos, por ejemplo, el año pasado, en verano, un evento puntual por ciertas condiciones particulares. Eh, pero creo que estamos también en un nivel en donde podemos revertir el proceso, en donde tenemos que tomar acciones para revertir el proceso y dejarle a las generaciones futuras mejores condiciones que las actuales. Y además es como una condición básica para desarrollar una producción que sea sostenible, que, este, y eso es un valor, el poder producir de manera sostenible, eh, en definitiva, tiene una responsabilidad de todos que tenemos que valorizar. Es un poco el concepto en términos generales. Cuando usted dice que los nutrientes están incidiendo en la calidad del agua, quiere decir que la agricultura masiva está incidiendo en eso. Bueno, por un lado la agricultura, pero son todas las actividades que hay que abordarlas de manera integral. Por eso esa gestión del agua tiene que considerar, que incorporar a todos los actores, por supuesto la agricultura, que tiene una responsabilidad fuerte en lo que nosotros le llamamos la contaminación difusa, y por eso implica también más dificultad de control, etcétera, pero también eh, los efectos puntuales, por ejemplo, en las ciudades o en las industrias. Por eso decimos que el abordaje tiene que ser integral y eso lo hacemos a través de esas comisiones de cuenca que venimos trabajando en todo el país, en donde participan todos los usuarios, la sociedad civil y actores de gobierno de todos los sectores. Y bueno, es un ámbito donde podemos articular entre todos los actores y abordar los problemas con cada uno de los sectores de manera más transparente, digamos, informada, y, digamos, con conocimiento científico como para tomar decisiones seguras. Y bueno, y eso requiere tiempo también, requiere discusión, eh, requiere conocimiento y monitoreo. Y eso es uno de los elementos en los cuales estamos trabajando sobre datos concretos, datos sistemáticos y años de monitoreo que bueno, nos dan esas tendencias, cuáles son los parámetros que tenemos que mejorar y además crear una línea base como para poder evaluar y verificar si las acciones que tomamos
afectan en más o en menos a los indicadores de calidad que estamos evaluando, ¿no? El colega recién le preguntaba, bueno, ¿cuál es la situación del Río Negro? Usted decía, aún estamos a tiempo de revertir la situación. Sí. Se está estudiando, se está trabajando, pero ¿de qué tiempos hablamos? Bueno, estos procesos no son de un día para el otro, ni se generaron de un día para el otro, ni se revierten de un día para el otro. Son procesos donde, digamos, no es que lo digamos nosotros, sino que la experiencia internacional también así lo ha verificado, digamos, que llevan años. En este momento, bueno, nosotros estamos trabajando con un plan para la gestión de los recursos hídricos con metas de largo plazo, de mediano plazo y de corto plazo, pero además, en particular en el Río Negro, venimos desarrollando lo que le llamamos la iniciativa del Río Negro, que es un plan operativo de corto plazo, de primeros 3 años, para atacar el tema global del Río Negro y focalizando en la calidad del agua del Río Negro, ¿no? Y eso implica acciones coordinadas en distintos campos, acciones de conocimiento primero, de relevamiento, de modelos, digamos, para poder predecir y poder cuantificar, pero también, bueno, esas acciones concretas que tienen que ver cómo se hicieron en el Santa Lucía, en la cuenca del Santa Lucía desde hace casi 10 años, acciones de protección de las márgenes en los cursos de agua, acciones de limitación de la fertilización, acciones de planes de fomento y de manejo sostenible, por ejemplo, de la lechería o del control de la fertilización o del control de la aplicación de productos químicos. Y bueno, por eso decíamos que tiene que ser un abordaje integral que abarque múltiples, digamos, todas las actividades con distintas líneas de trabajo. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo para poder tomar acciones y medir y verificar si se mejora y si no, corregir. Se ha puesto sobre la mesa muchas veces, bueno, que las medidas debieron haber llegado antes. ¿Qué es lo que sucede de que justamente cuando llegaron las primeras alarmas o las primeras alertas, se siente de que no se tomaron las medidas con tanta inmediatez como pasó en otra parte del país? Bueno, lo que pasa es que, digamos, para llegar a este punto también hubieron otras etapas que se fueron cumpliendo que eran como necesarias. Es un proceso de maduración que empezó por el Santa Lucía porque hubieron eventos en Santa Lucía que determinaron que fueron el foco de atención, pero también se empezaron a medir en la cuenca del Río Negro para poder dejar registro y trabajar después sobre acciones concretas. Entonces, yo creo que es parte de un proceso lógico, ¿no? De que todas las acciones, todo no se puede hacer a la vez porque aparecen. Primero necesitamos priorizar, tenemos limitantes en cuanto a recursos humanos, en cuanto a capacidades técnicas, y bueno, creo que es un proceso de maduración natural que se fue dando, que hace que estemos hoy, bueno, con una comisión de cuenca funcionando en el Río Negro, con un plan concreto, operativo en el Río Negro, con presupuesto y con recursos asignados. Y bueno, creo que vamos por ese camino. Y creo que es la metodología, la forma de avanzar que nos hemos dado, ir construyendo por partes y con esa concepción que decíamos al principio, donde la cuenca es la unidad de territorio que tenemos que abordar. En particular el Río Negro ha sido una de las cuencas priorizadas y bueno, y se va avanzando en la medida que se verifican las necesidades de actuación, ¿no?